Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar, acorde con el rumbo de los últimos encuentros, incursionando en el terreno de la filosofía política. Esta vez de la mano de Hannah Arendt, una filósofa alemana. ¿Y por qué de la mano de Hannah Arendt? Justamente por el lugar privilegiado que ella otorga a lo político, que además ella considera la condición humana por excelencia. Destaquemos a propósito que ella no se reconoce como filósofa, sino como pensadora política. Piensa que la filosofía se pierde en abstracciones, muchas veces lejos del suelo que pisamos, de la concreción histórica, y postula en cambio la necesidad de involucrarse y participar en el espacio público. Y hay un detalle más que hay que destacar: la fuerte conexión entre estos temas que le interesan y su experiencia vital. Porque Hannah Arendt era una judía alemana, ¿no? Como les dije, que fue muy perseguida por el nazismo al punto de que fue expatriada. Luego se exiló y se nacionalizó estadounidense. Se instala en Nueva York y desde allí desarrolla su pensamiento político, centrándose en estos temas de la libertad, del pensamiento crítico y la crítica al totalitarismo. Voy a comenzar haciendo referencia a unas conferencias de Hannah Arendt sobre la filosofía política de Kant, que justamente yo comento en mi libro Renacimiento de la Política, libro al que pueden acceder gratuitamente en un PDF en mi blog, Los Caminos del Habla. Se trata de temas que vienen a decir algo en un debate que creo que es muy vigente en la Argentina hoy, pero no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, sobre democracia, diálogo, consenso, pluralidad. Lo interesante de estas conferencias es que, no habiendo en Kant la formulación explícita de una filosofía política, Hannah va a buscarla en la crítica del juicio, donde él trata el tema más bien del juicio estético. Cuando Kant dice que allí busca un puente entre las dos precedentes críticas. ¿Cuáles son estas? La crítica de la razón pura teórica y la crítica de la razón pura práctica. La teórica que se refiere al conocimiento, la práctica que se refiere a la ética. Todo esto está desarrollado en este mismo curso, lo pueden ver ustedes en los encuentros que tenemos sobre Kant. Decía entonces que Kant busca un puente entre las dos críticas que él había desarrollado. Un puente que abra paso hacia la libertad. O sea, para escapar al determinismo en que lo había colocado esas dos críticas, a los límites que le había trazado, por una parte, la razón teórica para el conocer, o sea, podemos llegar a conocer solamente lo que aparece en el espacio y el tiempo, no podemos conocer Dios ni el alma, y los límites que le había trazado la razón práctica, los de la vida ética, donde se haya constreñido por la ley moral. Y esto no parece estar muy lejos del sentir de Hannah, quien en otra obra dedicada específicamente a lo político, titulada ¿Qué es lo político?, en el mero comienzo dice: el sentido de la política es la libertad. Entonces Kant, que pensaba terminar allí la tarea crítica, se ve impulsado a buscar otra esfera donde en verdad se realice la libertad. Y ella va a ser la del juicio estético. Y así como la primera apuntaba a la verdad, al conocimiento, y la segunda al bien,
Esta apunta a la belleza. Veamos entonces cuáles son las características de este juicio estético. La cuestión es que, a diferencia de los juicios determinantes que subsumen un particular bajo uno universal, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, que subsumen el particular Sócrates en el universal mortal. Acá se hallan en la situación de que no hay tal universal, por tanto lo deben crear. Y aquí es donde aparece una nueva facultad, que es la imaginación, la facultad de representación, que dice Kant completa lo que no está. Puede tener intuiciones de algo que está ausente. Y así como en el plano del conocimiento tenemos el concepto mesa, que está en la mente de muchas personas y lo hace comunicable, en el plano del juicio estético tenemos el ejemplo. Ahora bien, ¿cómo procede el ejemplo? No es necesario ningún tipo de deducción, pues ya se tiene en la mente el ejemplo, dice Hannah Arendt. Se afirma de manera espontánea: este hombre tiene valor, es valiente. Si fuéramos griegos, tendríamos en la mente el ejemplo de Aquiles. Y más abajo agrega: casi todos los conceptos de las ciencias históricas y políticas son de esta naturaleza. Es así que a las preguntas que se hacía Kant relativas a las tres críticas que dice, la primera, ¿qué puedo conocer?, correspondiente a la crítica de la razón teórica, o ¿qué debo hacer?, correspondiente a la crítica de la razón práctica, le agrega: ¿por qué es necesario que existan hombres?, donde lo fundamental es el plural. Y así resulta que a las dos maneras de considerar al hombre, en tanto ser racional, autónomo, o ser moral, sometido a la ley, agrega el de los hombres en plural, los que viven en comunidad, interdependientes hasta para pensar, o sea, el hombre político. Hannah señala que este era el tema que le quedaba pendiente, el relacionado con la política, que no se ocupa del hombre como ser que conoce, ni del hombre obligado por la ley moral, sino de esta tierra que necesitan de la sociabilidad, pues los hombres necesitan de los otros hombres, no solo para satisfacer sus necesidades materiales, sino también para poder pensar. Ahora bien, la cuestión en que se debatía Kant era la de la filosofía moral. Una moral que remitía toda decisión al sujeto, entonces lo dejaba al hombre demasiado solo para orientarse en su accionar. Es así que, acercándose al punto de vista de Aristóteles, para que un hombre de bien solo puede ser un buen ciudadano en el seno de una ciudad buena, comprende al fin que la cuestión era formar al buen ciudadano, porque de allí surgiría luego el hombre bueno. Para ser un buen ciudadano no es necesaria la conversión moral del hombre, pero sí es necesario que la acción pueda ser publicitada. La pregunta entonces no puede ser ¿qué debo hacer?, porque esta tiene que ver con el yo aislado, independiente de los otros. Y en lo político, que es el mundo del entre hombres, lo importante para Kant es la sociabilidad, la comunicabilidad, la libertad de pensar y además publicitar lo que se piensa. Parece entonces que lo político prima sobre lo moral y el pensar, o sea, la vida contemplativa, sobre el actuar. Y a su vez el problema se desplaza porque del interés por la relación de la política con la moral se pasa a la relación de la política con la filosofía,
o sea, con el pensar, con lo que Kant llama pensamiento crítico y define como un pensar por sí mismo, exactamente lo contrario de doctrina, porque crítica implica negatividad, libertad, en contra de los despotismos, o sea, dejar atrás los prejuicios y hacer uso público de la razón para persuadir a otros y compartir un punto de vista. Todo esto lo hemos tratado cuando comentamos un breve ensayo de Kant titulado ¿Qué es la Ilustración?, donde él plantea que el hombre de la Ilustración es el hombre que ha llegado a la mayoría de edad y que piensa autónomamente con un pensamiento crítico, que no necesita andaderas, dice. Los invito entonces también a revisar estos encuentros. El pensamiento crítico implica entonces comunicabilidad y por tanto una comunidad de hombres. Y algo más, imparcialidad, lo que deriva de su carácter desinteresado. Al no tener ataduras materiales o morales, le permite guardar una sana distancia. Y le permite incluso considerar los puntos de vista de otros, reales o posibles, para lo cual es esencial la intervención de la imaginación. O sea, esa facultad de hacer presente lo ausente. De esto parece derivarse que el punto de vista general es el del espectador. Recordemos aquel texto de Kant que también ya hemos comentado, El conflicto de las facultades, donde buscando un signo del progreso de la humanidad y en ocasión de la Revolución Francesa, Kant lo halla no en los actores de la revolución, sino en el entusiasmo de los espectadores. Es el espectador el que le da el sentido al acontecimiento, porque la verdad solo se revela al que se abstiene de actuar, al que guarda una distancia y puede, por tanto, ver el conjunto. Al actor le interesa la doxa, la reputación, la opinión de los otros, por tanto no es autónomo ni es libre. Es la posición del espectador, en cambio, el hombre que se escapa de la caverna de las opiniones y se hace ciudadano del mundo. Y esto supone una valoración de la vida contemplativa por encima de la vida activa. Y entonces, ¿cuál es la condición de posibilidad de la comunicación? O sea, la que permitiría persuadir o en sentido inverso ponerse en el lugar del otro. Y Kant responde, algo común a todos, de lo cual depende la comunicación y el discurso. Esto sería el sensus communis o sentido comunitario, o en otras palabras el gusto. Esta es la base de toda su argumentación. Solo en tanto existe ese sentido comunitario, equivalente a un código común, a una manera común de apreciar las cosas, es posible la búsqueda del consenso, del comunicar y del acordar entre los miembros de una comunidad. Que esta puede ser pequeña como muy amplia, porque Kant también piensa en una comunidad internacional. Bueno, hasta aquí una parte de esta lectura de Hannah Arendt sobre Kant. A continuación quiero hacer una incursión por otros libros de Hannah Arendt. Por una parte, La condición humana, luego, ¿Qué es la política?, donde aborda estos mismos temas relativos a la política, donde añora la concepción griega de la política en tanto libertad. Pero luego vamos a volver nuevamente sobre estas conferencias para cotejar el pensamiento de Hannah Arendt y Kant, porque ella toma algunas cosas de Kant y en algunas se diferencia. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima.
Y ahora, como siempre, le pido que me pongan like, que me hagan comentarios, que se suscriban y nos vemos en la próxima con estos mismos temas.